Pues comenzamos la novela de hoy. El pan de la guerra, de Deborah Ellis. Desde muy joven, Deborah Ellis, canadiense, ha sido una activista social comprometida con la lucha por la justicia económica, los movimientos pacifistas y los derechos de la mujer. Su primera novela para jóvenes, publicada en 1999, fue nominada como libro del año por la Asociación de Bibliotecarios Canadiense. En la actualidad trabaja como consejera de salud mental en Toronto. Antes de escribir El pan de la guerra, Deborah Ellis pasó varios meses hablando con mujeres y niñas afganas en los campos de refugiados de Pakistán y Rusia. Durante su estancia allí, conoció a la madre y a la hermana de una niña de Kabul que se había vestido con ropas de chico y cortado el pelo para poder vender cosas en el mercado y de esta manera mantener a su familia. Eso le hizo pensar en la inmensa capacidad que tienen los niños para el valor y la supervivencia en momentos en los que la mayor parte de los adultos conspira para asfixiar su futuro. Capítulo número 1. El pan de la guerra. Yo puedo leer esa carta tan bien como mi padre, susurró Parvana entre los pliegues de su chador. Bueno, casi igual de bien. No se atrevía a decirlo en voz alta. El hombre que estaba sentado junto a ellos no quería oír su voz, ni ninguno de los que se encontraban en el mercado de Kabul. Parvana solo ayudaba a su padre a llegar hasta allí y la acompañaba de vuelta a casa después del trabajo. Se sentaba en el extremo más alejado de la manta, con la cabeza y la mayor parte del rostro cubiertos. En realidad, se suponía que no debía salir. Los talibanes habían ordenado que todas las mujeres y niñas de Afganistán permaneciesen en sus casas. Incluso habían prohibido a las niñas asistir a la escuela. Parvana había tenido que dejar el colegio en sexto y su hermana Noiria no había podido seguir la secundaria. A su madre la habían echado a patadas de su trabajo como guionista en una emisora de radio de Kabul. Llevaban ya más de un año todos hacinados en una habitación. También la pequeña Marianne, que tenía 5 años, y Ali, que tenía 2. Parvana salía unas horas al día para ayudar a caminar a su padre. Le encantaba estar fuera, aunque eso significaba que tenía que pasarse horas sentadas en una manta extendida sobre el duro suelo del mercado. Al menos tenía algo que hacer. Incluso se había acostumbrado a permanecer en silencio y a ocultar su cara. No abultaba mucho para sus 11 años. Como parecía más pequeña, normalmente podía andar por la calle sin que la interrogase. «Necesito a esta niña para que me ayude a andar», decía su padre señalándose la pierna si un talibán le preguntaba. La había perdido cuando el colegio donde daba clase fue bombardeado. También tenía otras lesiones. A menudo se sentía cansado. «No tengo más hijos varón que un niño muy pequeño», explicaba. Parvana se escondía aún más encima de la manta e intentaba parecer menor. Le daba miedo mirar a los soldados. Había visto lo que hacían, en especial a las mujeres, el modo en que azotaban y golpeaban a quien querían castigar. Sentada en el mercado día tras día, había visto muchas cosas. Cuando rondaban por allí los talibanes, lo que más deseaba era volverse invisible. El cliente le pidió a su padre que leyese la carta otra vez. «Léemela despacio, para que pueda recordarla para mi familia». A Parvana
Le habría gustado también recibir una carta. Hacía poco tiempo que el correo había empezado a funcionar de nuevo en Afganistán, después de haber estado varios años interrumpido por la guerra. Muchas de sus amigas habían abandonado el país con sus familias. Creía que estaban en Pakistán, pero no estaba segura, así que no podía comunicarse con ellas. Su propia familia se había mudado tan a menudo a causa de las bombas que sus amigas ya no sabrían dónde encontrarla. Los afganos cubren la tierra como las estrellas el cielo, decía con frecuencia su padre. Terminó de leer la carta al hombre por segunda vez. El cliente le dio las gracias y le pagó. Te buscaré cuando necesite contestar. La mayoría de la gente en Afganistán no sabía leer ni escribir. Parvana sí, era una de las pocas afortunadas. Sus padres habían ido a la universidad y eran partidarios de una educación universal, incluso para las niñas. Los clientes llegaban y se iban según iban transcurriendo la tarde. La mayoría hablaba darí, el idioma que mejor conocía Parvana. Ella entendía bastante si utilizaban el pastún, pero no todo. Sus padres dominaban también el inglés. Su padre había ido a una universidad en Inglaterra. Eso fue hace mucho tiempo. El mercado era un lugar muy concurrido. Los hombres hacían la compra para sus familias y los comerciantes voceaban sus mercancías y servicios. Algunos, como el vendedor de té, tenían su propio tenderete. Como no podía moverse de su sitio, empleaba a algunos chicos que corrían de un lado para otro por el laberinto del mercado, llevando té a aquellos vendedores que tampoco podían abandonar sus puestos. Eso podría hacerlo yo, susurró Parvana. Le habría gustado pasear por la zona, conocer sus calles sinuosas, tan bien como los 4 paredes de su casa. Su padre se volvió para mirarla. Preferiría verte en el patio de un colegio. Se dio de nuevo la vuelta para llamar la atención de los viandantes. Se escribe, se lee, pastún y darí, preciosos objetos a la venta. Parvana frunció el ceño. Si no estaba en el colegio no era por su culpa. También ella habría preferido eso a estar incómodamente sentada en la manta, haciéndose polvo la espalda y el trasero. Echaba de menos a sus amigas, su uniforme azul y blanco, y aprender cosas nuevas todos los días. La historia era su asignatura favorita, en especial la historia de Afganistán. Todo el mundo había pasado por su país. Los persas habían llegado hacía 4000 años, también Alejandro Magno, y luego los griegos, los árabes, los turcos, los ingleses y por último los soviéticos. Uno de esos conquistadores, Tamerlán, que procedía de Samarcanda, decapitaba a sus enemigos y amontonaba las cabezas en grandes pilas, como melones en un puesto de fruta. Toda aquella gente había llegado al hermoso país de Parvana para intentar apoderarse de él, pero los afganos los habían echado a patadas. Y ahora su país estaba gobernado por las milicias talibanas. Eran afganos y tenían ideas muy definidas acerca de cómo debían funcionar las cosas. Al principio, cuando tomaron la capital, Kabul, y prohibieron a las niñas acudir al colegio, Parvana no se lo tomó demasiado mal. Faltaba poco para un examen de aritmética que no había preparado y volvía a tener problemas por hablar en clase. La profesora iba a enviar una nota a su madre, pero los talibanes se adelantaron. ¿Por qué lloras?, le habían preguntado a Nooria, que parecía no poder contener las lágrimas. A mí me parece estupendo que nos den unas vacaciones. Parvana estaba segura de que los talibanes las dejarían volver al colegio al cabo de unos cuantos días. Para entonces su profesora habría olvidado por completo la nota acusadora que quería escribir a su madre. «¡Eres una estúpida!», había gritado Nooria. «¡Déjame en paz!». Una de las dificultades
que se tienen al vivir con toda tu familia en una habitación es que resulta absolutamente imposible estar solo. Fuese donde fuese Parvana, allí estaba Noria. Y fuese donde fuese Noria, allí estaba Parvana. Sus padres pertenecían a antiguas y respetables familias afganas. Gracias a su educación ganaban buenos sueldos. Habían tenido una casa grande con jardín, 2 criados, televisión, frigorífico y un coche. Noria tenía su propia habitación. Parvana compartía una con su hermana pequeña Marianne. Esta no paraba de parlotear, pero a Parvana le parecía maravillosa. A veces era estupendo estar tan lejos de Noria. La casa había sido destruida por una bomba. Desde entonces su familia se había mudado varias veces, siempre a un lugar más pequeño. Cada vez que su hogar era atacado, perdían más cosas. Se volvían más pobres con cada bomba que caía. Ahora vivían todos juntos en una habitación diminuta. Afganistán llevaba más de 20 años en guerra, el doble de la edad de Parvana. Al principio fueron los soviéticos los que invadieron el país con sus grandes tanques y los que enviaron aviones de guerra para bombardear pueblos y campos. Parvana había nacido un mes antes de que los invasores comenzasen a retirarse. Eras una niña tan horrenda que los soviéticos no soportaban estar en el mismo sitio que tú. Noria disfrutaba repitiéndoselo. Se marcharon horrorizados atravesando la frontera tan rápido como sus tanques se lo permitieron. Después de que se fueron, los mismos hombres que lo habían estado combatiendo decidieron que querían seguir disparándole algo. Así que se mataron los unos a los otros. Durante esa época cayeron muchas bombas en Kabul. Murió mucha gente. Las bombas siempre habían formado parte de la vida de Parvana. Cada día, cada noche caían proyectiles del cielo y explotaba la casa de alguien. La gente corría, primero en una dirección, luego en otra, siempre intentando encontrar un lugar donde no pudieran ser alcanzados. Cuando era pequeña, a Parvana la llevaban en brazos, luego creció y tuvo que arreglársela sola. Ahora, la mayor parte del país estaba controlada por los talibanes. La palabra talibán significa estudiante religioso, pero su padre le había explicado que la religión trataba de enseñar a las personas a ser mejores, a ser más bondadosas. Los talibanes no están haciendo de Afganistán un lugar mejor para vivir, decía. Aunque todavía caían bombas en Kabul, no lo hacían con tanta frecuencia como antes. El norte del país aún estaba en guerra, y era allí donde se producía la mayor parte de las muertes en aquellos momentos. Llegaron y se fueron otros cuantos clientes, y su padre le propuso dar por terminado el trabajo. Parvana se puso en pie, de un salto, y cayó al suelo. Se le había dormido un pie. Lo masajeó y volvió a intentarlo. Esta vez consiguió mantenerse erguida. Recogió primero todos los objetos que tenían para vender: platos, almohadas, adornos de la casa que habían sobrevivido a los bombardeos. Como muchos afganos, vendían lo que podían. Su madre y Noria andaban permanentemente rebuscando entre las pertenencias familiares para ver de qué podían prescindir. Había tanta gente vendiendo cosas en Kabul que a Parvana le extrañaba que aún quedase alguien que quisiera comprarlas. Su padre guardó sus lápices y el papel de escribir en la bolsa que llevaba al hombro. Apoyado en su muleta y cogido del brazo de Parvana, se levantó lentamente. Esta sacudió el polvo de la manta y la dobló. Emprendieron el camino. En distancias cortas su padre podía arreglársela solo con su muleta. En recorridos más largos necesitaba apoyarse en ella. «Tienes el tamaño justo», decía. «¿Y qué pasará cuando crezca?» «Pues que creceré contigo». Su padre tenía antes una pierna artificial, pero la había vendido. No tenía intención de hacerlo. Las piernas ortopédicas se hacen a la medida, y la que vale para una persona no tiene por qué servirle necesariamente a otra. Pero un cliente la vio en la manta, se olvidó de los otros objetos que había a la venta
y se empeñó en comprarla. Le ofreció tanto dinero que su padre finalmente cedió. Ahora había un montón de piernas ortopédicas a la venta en el mercado, desde que los talibanes habían decretado que las mujeres tenían que permanecer en sus casas. Muchos maridos se las habían quitado a sus esposas. «No puedes ir a ninguna parte. ¿Para qué la necesitas?», preguntaban. Por todo Kabul había edificios bombardeados. En vez de tener casas y negocios, los barrios solo tenían ladrillos y polvo. En otro tiempo Kabul fue hermoso. Nohoria recordaba las aceras, los semáforos que cambiaban de color, las salidas nocturnas al restaurante y al cine, o simplemente a mirar los escaparates de ropa y libros de las tiendas elegantes. La ciudad había estado en ruina durante la mayor parte de la vida de Parvana, y le resultaba difícil imaginarla de otro modo. Le dolía escuchar historias del antiguo Kabul, el anterior a los bombardeos. No quería pensar en nada de lo que las bombas le habían arrebatado, incluyendo la salud de su padre y su preciosa casa. La ponía furiosa, y como no podía hacer nada con su rabia, se entristecía. Abandonaron la zona más populosa del mercado y doblaron por una calle lateral hacia su bloque de apartamentos. Parvana guiaba a su padre con cuidado a través de los profundos cráteres y socavones que habían en el camino. «¿Cómo se las arreglan las mujeres con burka para andar por estas calles?», preguntó Parvana. «¿Cómo hacen para ver por dónde van?». «Tropiezan muchas veces», contestó su padre. Tenía razón. Parvana las había visto caerse. Miró hacia su montaña favorita. Se alzaba majestuosa al final de su calle. «¿Cómo se llama esa montaña?», había preguntado al poco de mudarse al nuevo barrio. «Es el Monte Parvana». «No es cierto», había exclamado Nohoria con desdén. «No deberías mentir a la niña», dijo su madre. Toda la familia había salido de paseo antes de la llegada de los talibanes. Su madre y Nohoria llevaban pañuelos ligeros en el pelo. El sol de Kabul les daba en la cara. «Son las personas las que ponen nombre a las montañas. Yo soy una persona y bautizo a esta con el de Parvana», dijo su padre. Su madre se había dado por vencida, riendo. Su padre también se echó a reír, al igual que Parvana y la pequeña Marianne, que ni siquiera sabía el motivo. Hasta la gruñona de Nohoria se les unió. El sonido de la risa familiar ascendió por el monte Parvana y su eco regresó hasta la calle. Ahora Parvana y su padre subían lentamente las escaleras de casa. Vivían en el tercer piso de un bloque de apartamentos que había sido alcanzado durante un ataque con proyectiles, quedando la mitad reducido a escombros. Las escaleras, que ascendían en zigzag por el exterior, también habían sido dañadas por las bombas, y en algunos lugares habían desaparecido. En otros solo quedaba la barandilla. «Nunca te apoyes», le repetía una y otra vez a Parvana. Para su padre era más fácil subir que bajar, pero, aún así, les llevaba mucho tiempo hacerlo. Finalmente, llegaron a la puerta de su hogar y entraron.